A veces, la vida te pone en situaciones que jamás creíste posibles, y lo que comienza como una pequeña decisión mal tomada puede crecer como una bola de nieve, destrozando todo a su paso. Soy Elena, y lo que voy a contarles no es fácil, pero es una historia que debe ser contada. Una historia de como una infidelidad, en la que nunca pensé que caería, no solo destruyó mi matrimonio, sino también mi vida profesional. Al final, todo el mundo se enteró. Incluso aquellos a los que más intentaba ocultárselo. Hoy, les quiero hablar de las decisiones que tomamos y cómo pueden cambiarlo todo de un día para otro, de cómo una línea que cruza sin pensarlo puede arruinar años de esfuerzo, confianza y respeto. Todo comenzó hace un año. Mi vida era, al menos desde fuera, bastante buena. Estaba casada con Luis, mi esposo de casi 5 años, y aunque no era perfecto, teníamos una relación estable. Ambos trabajábamos en empresas diferentes y, aunque nuestro tiempo juntos a veces era limitado, tratábamos de aprovechar cada momento. Mi trabajo, por otro lado, era una parte clave de mi vida. Había trabajado en esa oficina desde que me gradué y había subido poco a poco los peldaños del éxito. Estaba orgullosa de lo que había logrado. Mi esfuerzo me había llevado a ocupar una posición importante en el departamento de ventas, y me había ganado el respeto de muchos de mis colegas. El ambiente de trabajo siempre fue competitivo, pero me gustaba sentir que estaba avanzando y que mi carrera iba por buen camino. Ahí fue donde conocí a Sergio, mi jefe directo. Él era todo lo que podrías esperar de un líder, seguro de sí mismo, carismático, y con una presencia en la oficina que nadie podía ignorar. Desde el principio, me sentí atraída por su energía. No era solo su apariencia, que era innegablemente atractiva, sino la forma en que hablaba, cómo tomaba decisiones, y cómo siempre parecía tener todo bajo control. Pero, claro, era mi jefe. Y yo estaba casada. Cualquier otra cosa que pasara por mi cabeza la descartaba como un pensamiento pasajero. Nada más. Sergio siempre fue cordial conmigo. Al principio, nuestras interacciones eran estrictamente profesionales, y todo parecía fluir con normalidad. Sin embargo, después de un par de meses, algo cambió. No sé exactamente cómo o cuándo comenzó, pero nuestras conversaciones dejaron de ser estrictamente sobre el trabajo. Las líneas empezaron a desdibujarse. Primero fueron charlas casuales durante el almuerzo. Me preguntaba cómo estaba mi matrimonio, qué planes tenía para el fin de semana, y poco a poco, comenzamos a compartir más cosas personales. Era fácil hablar con él, y antes de darme cuenta, me encontraba esperando esos momentos. Eran pequeños destellos de atención que no recibía en casa. No me malinterpreten, mi esposo no era un mal hombre, pero con el tiempo, nuestra relación se había vuelto rutinaria. Las conversaciones con Sergio, por otro lado, me hacían sentir interesante, viva. Y ahí es donde cometí mi primer error, permití que la idea de que alguien más se interesara por mí se arraigara en mi mente. Recuerdo el día exacto en que todo cambió. Fue un viernes por la tarde. La oficina estaba vacía porque la mayoría de los empleados ya habían salido para el fin de semana. Sergio me pidió que me quedara un poco más para revisar un informe. No me pareció raro, ya lo había hecho antes. Mientras trabajábamos en su oficina, la conversación pasó de ser sobre los números del trimestre a algo mucho más personal. ¿Alguna vez te has sentido atrapada en tu vida?, me preguntó, mirándome fijamente. Su mirada era intensa, casi como si pudiera ver a través de mí. Lo pensé por un segundo y luego respondí con la verdad. A veces, siento que mi vida es como una rutina interminable. Lo siguiente que sucedió fue algo que jamás había planeado. Nos miramos por un momento que pareció eterno, y luego, de repente, me besó. No me retiré. A partir de ese momento, todo cambió. Lo que comenzó como un beso robado en una tarde de oficina se convirtió en una relación secreta. Al principio, intenté justificarlo en mi cabeza. Me decía que solo era una aventura, algo que terminaría pronto y que nadie tenía por qué enterarse. Pero lo que no sabía en ese momento era que, una vez que cruzas esa línea, no hay vuelta atrás. Sergio y yo comenzamos a vernos fuera del trabajo. Siempre con cuidado, siempre en secreto.
Nos encontrábamos en hoteles fuera de la ciudad, en cafés donde nadie nos conocía. La adrenalina de lo prohibido era embriagante. Y aunque cada vez que veía a Luis, mi esposo, sentía una punzada de culpa en el estómago, la emoción de estar con Sergio lo eclipsaba todo. Era una sensación que nunca había experimentado antes, y me volví adicta a ella. Al principio, pensé que nadie en la oficina notaba lo que estaba pasando. Sergio y yo éramos cuidadosos. Nos asegurábamos de que nuestras interacciones durante el trabajo parecieran completamente normales. Pero los ojos siempre están puestos en los detalles más pequeños. Pasaron algunos meses, y aunque nuestro romance seguía siendo secreto, las cosas en la oficina comenzaron a cambiar. Algunos compañeros me miraban de manera diferente. Comentarios susurrados a mis espaldas, miradas fugaces cuando pasaba cerca. Lo que al principio me pareció paranoia, con el tiempo se volvió evidente, algo se estaba filtrando. No supe en qué momento comenzaron a correr los rumores. Tal vez fue cuando Sergio empezó a ser más protector conmigo en las reuniones, o quizás cuando ambos empezamos a salir a almorzar juntos más seguido. Lo que sea que fuera, las personas no son tontas. Y en una oficina donde todos se conocen, los secretos no duran mucho. Recuerdo que una tarde, mi compañera de trabajo y amiga, Paula, me miró directamente a los ojos y me dijo, «Elena, ¿estás bien?». Al principio, pensé que solo se refería a mi carga de trabajo, pero luego añadió, «He notado que tú y Sergio están muy cercanos últimamente». Mi corazón se detuvo. Tragué saliva y sonreí nerviosamente, intentando desviar el tema. «No es nada, Paula. Solo hemos estado trabajando juntos más de lo normal». Pero la mirada en sus ojos me dijo que no estaba convencida. Ella sabía algo. A medida que los rumores se esparcían, la tensión en la oficina aumentaba. Yo lo sentía en el ambiente. Los comentarios entre mis compañeros eran cada vez más frecuentes y directos. Había miradas de juicio, y el susurro constante de que algo estaba ocurriendo entre Sergio y yo. Lo peor es que no podía confrontarlos, porque temía que al hacerlo, confirmaría sus sospechas. En casa, las cosas también empezaron a desmoronarse. Luis había notado mi distanciamiento. No era tonto. Comenzó a hacerme preguntas incómodas. ¿Por qué llegas tarde del trabajo tan seguido? ¿Estás bien? Te noto distraída. Cada vez que me preguntaba algo, inventaba una excusa. Me hacía sentir horrible, pero era la única manera de mantener todo bajo control. A medida que la relación con Sergio avanzaba, también lo hacía la paranoia. Cada vez que sonaba mi teléfono, pensaba que alguien había descubierto nuestro secreto. Cada vez que alguien me miraba en la oficina, sentía que lo sabían. Vivía con miedo constante de que todo saliera a la luz. El final llegó de la manera más inesperada. Una mañana, al llegar a la oficina, sentí el ambiente más tenso de lo habitual. Había un silencio incómodo en la sala. Mientras caminaba hacia mi escritorio, noté que algunos compañeros evitaban mirarme a los ojos, y otros simplemente susurraban entre ellos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero decidí ignorarlo. No podía saber qué estaba pasando. Al poco tiempo, Paula, mi amiga, se acercó a mi escritorio. Su rostro estaba pálido, y me miró con una mezcla de compasión y vergüenza. «Elena, necesitamos hablar», dijo con voz temblorosa. Mi estómago se hundió. Sabía que algo grave había pasado, pero no podía imaginar lo que estaba a punto de escuchar. «Todo el mundo lo sabe, Elena», me susurró. «Lo del jefe. Ya no es un secreto». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El mundo se desmoronaba a mi alrededor. ¿Qué quieres decir?», pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Paula me miró fijamente. «Elena, alguien los vio. A ti y a Sergio, en un hotel. Tomaron fotos. Y esas fotos están circulando por toda la oficina». Mi mente se nubló. Las fotos. No podía creerlo. ¿Cómo había sido tan descuidada? ¿Cómo había permitido que esto sucediera? La oficina, mi lugar seguro, ahora se había convertido en un campo minado, y cada mirada que me lanzaban era una bomba a punto de explotar.
Me levanté de mi escritorio y corrí hacia la oficina de Sergio, intentando no perder la compostura. Sabía que la única forma de salir de esta era enfrentarlo juntos, encontrar una manera de resolverlo. Pero cuando llegué, Sergio ya estaba allí, esperando por mí. Elena, esto no puede seguir así. Esas fueron las primeras palabras que salieron de su boca. Su expresión era fría, calculadora, muy diferente del hombre con el que había compartido tanto en los últimos meses. ¿Qué vamos a hacer?, le pregunté desesperada, pero su respuesta me congeló el corazón. No podemos hacer nada. Tengo que pensar en mi carrera, en mi familia. Esto se acabó. Tú tendrás que lidiar con las consecuencias. Y así, en cuestión de segundos, Sergio se desligó de mí, dejándome sola con el desastre. El escándalo se extendió como un incendio forestal. En cuestión de horas, toda la oficina sabía lo que había sucedido. Las fotos, los rumores, todo estaba al descubierto. No hubo manera de salvar mi reputación. Me convertí en el centro de las miradas, de los juicios, de los chismes más crueles. Lo que antes era una carrera prometedora, se había desmoronado. Ya no podía caminar por los pasillos de la oficina sin sentir las miradas pesadas sobre mí. Poco después, me llamaron para una reunión con recursos humanos. Sabía que mi tiempo en esa empresa había terminado. A pesar de todo lo que había logrado profesionalmente, la mancha de la infidelidad lo había arruinado todo. En casa, la situación fue aún peor. Cuando Luis descubrió lo sucedido, porque claro, las noticias llegan rápido, me enfrentó con el dolor reflejado en sus ojos. No hubo gritos, no hubo discusiones largas. Simplemente me miró y dijo, no puedo seguir con esto. Y se fue. Así, en cuestión de días, perdí mi matrimonio y mi carrera. Hoy, un año después de todo lo que pasó, sigo viviendo con las consecuencias de mis decisiones. La infidelidad no solo destruyó mi relación con Luis, sino que también acabó con mi vida profesional. Lo que comenzó como una aventura emocionante se convirtió en mi peor pesadilla. Esta historia no es solo sobre un error. Es sobre cómo las decisiones que tomamos, por pequeñas que parezcan, pueden tener repercusiones enormes. No hay nada peor que el dolor de ver cómo todo lo que construiste se desmorona por una lección mal tomada. Si algo puedo decirles después de vivir esta experiencia es que nada vale más que la paz mental, la confianza y la lealtad a ti mismo y a los que te rodean.